Listo, ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Eh, Esperemos que estén muy bien. Ve que hay como un parpadeo. Tan, tan, tan. Hola, ¿cómo van? Ahora sí. Buena tarde, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Espero que estén muy, muy bien. Eh, en este último día de clase de la semana, espero estén con las pilas bien puestas. Yo sé que en sus colegios, en sus trabajos, en todo lo que estén, les están dando con todas las ganas en el proceso. Saludarlos desde Bogotá a todos los que me han escrito. Necesito hacer por ahí una estadística de desde dónde nos escriben. Simple curiosidad científica, pero vamos a mirar. No, como que hoy no es viernes, hoy es el último día de clase aquí con puntaje nacional. Ah, sí. Entonces, recuerden lo de siempre. Primero, darle la bienvenida a los que llegan por primera vez. Veo bastantes nombrecitos por ahí que no se han conectado. Darles la bienvenida, aclararles que no es necesario ni que se preocupen de que no han estado en las anteriores cuatro clases. Las clases van como por núcleos temáticos, se cierra esa partecita. Lo que deben hacer es ir poniéndose al día de ese conocimiento de las clases. Si tienen alguna duda que les podamos resolver, al mi correo con todo gusto les resuelvo. Recordarles suscribirse al canal, por favor. Es muy importante que se suscriban al canal y que le den los me gusta, los like a los videos. Es bastante importante, hijos. Eh, no hemos empezado, Rosana. Me tomé el tiempito de contestar todos los correos que tenía por contestar hasta esta mañana. Hasta esta mañana 8:30, 9:30 que tuve una franja ahí como de desocupe, terminé de contestar correos. Les envié a los que me solicitaban material, un examen por ahí de alguna universidad, también les envié los lineamientos. Y dos, participar. Recuerden que estamos tabulando de alguna forma la participación para lo del kit de Papermate, para que estén ahí al tanto. Y recordarles que también estamos transmitiendo por Canal 13 en las páginas de ellos. ¿Estamos? Entonces, bienvenidos y a trabajar un temita que es un poquito eh, espinosito en muchos aspectos. De termodinámica vamos a hacer como termodinámica uno 2 y creo que hasta 3 porque es un temita. No, no, creo que hasta 2 con 2 cerramos, que como que lo dividimos en dos partes. Hoy es como la conceptualización, volver a algo que siempre les he aclarado. Para los que llegan por primera vez o no les han aclarado, digamos, Gustavo Canchalas no lo había visto, Manuel Madrid, Linda Diusa, eh, Coque, Juan Manuel Young. De resto hay algunos que ya conocemos. Entonces, ¿qué es lo del kit? Resulta y pasa que se van a entregar unos kits finalizando el curso de Kate Pyramid. Son como 20, 30 kits que se van a entregar a los de mayor nivel de participación. Entonces vamos a estar en el proceso. Lauren Micolta, ¿cómo están? Uy, hay mucha gente nueva, excelente, eso es muy positivo que estén llegando muchas personas, o hay muchas personas que solo ven el video y nunca se conectan al diálogo. Es importante esa interacción. De alguna forma me doy mañas de responderles en el proceso. Dylan González, para variar, el más nuevo del grupo porque se viene desde el año pasado definiendo, así que no le crean. Mi correo, matemáticas arroba puntajenacional.com, matemáticas arroba puntajenacional.com. Hay uno de física, pero escríbanme solo al de matemáticas, por favor, porque el de física casi no lo consulto. Entonces, bienvenido a todos los que ya conocen y entonces a trabajar. Ya le dimos algo de tiempo a los de pronto que vienen en camino. En el mío son las y 32, que creo que está un poquito adelantado, atrasado, no sé. Ni reloj uso, entonces no vivo en este planeta. Entonces, termodinámica, tener en cuenta que, como os lo dice la palabra, arroba
puntaje nacional con Colombia. Ese es el canal, Juan Manuel. Ese es el canal que se tiene en YouTube. Mm, YouTube. Ustedes pronunciarán bien esa vaina. Para que se suscriban, por favor. Hola Luz Day. No, 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 no es por antigüedad. Qué pena con ustedes, es por participación. Participación productiva, no tomadera de pelo como Dylan. Entonces, estamos ahí. Bienvenidos por acá. Vi un nombre, Sergio Andrés. Hay una cosa para los que llegan nuevos y es que los que han estado desde un comienzo, al inicio esperaban que uno dijera su nombre o se ponían bravos. Entonces, ahí de a poquitos voy nombrando a los que vayan viendo nuevos. A los que ya son antiguos, de pronto los nombro. ¿En qué sentido, Laura? No, me refiero a que estén muy activos, muy participativos, solicitando material en el proceso de la clase, preguntando, respondiendo dudas. No, me es muy difícil. Hola, Sharik, ella es nueva. Eh, Me es muy difícil, digamos, llevar una estadística con la cantidad de personas que son. De que una cosa lógica podría ser enviar unas 5 o 10 preguntas y nivel de respuesta correcta, pero es un poquito dispendioso. Entonces, más bien por participación, no solo mía, sino todos los 4 docentes que estamos en el proceso, les vamos a eso. Así que empiecen a mandar al correo chantajes, les voy a dar mi dirección para que me envíen comida, lo que sea, así, para los puntajes. Creo que ya les dimos tiempo suficiente, entonces vamos a iniciar en el proceso. Por aquí veo Jamer, Paul, Raquel sí ya estaba, Nairobi sí estaba, Jenny, Kimberly Goes, Aide Montaño ya estaba presente desde un comienzo, Nicolás Camacho creo que es nuevo por el logo, no sé, Jesús Velázquez, Cindy, mm, ahí más o menos voy mirando. Termodinámica. Termodinámica, de pronto es un concepto que se tiende a como a trastocar por el proceso, eh, por el proceso de análisis de la situación de energía. No es claramente identificable porque a diferencia de muchas cosas en física que uno es como visual, palpable, eso es más sensorial y a partir de ahí uno tiene que hacer el análisis de los procesos. Eh, Hay muchas situaciones que la parte de lo que uno siente no tiene nada que ver con la realidad. Ya vamos a ver algunas características, como la capacidad térmica de los cuerpos. Eso hace que uno tenga un efecto sensorial muy distinto a lo que es en realidad. Entonces empecemos. Adivinen qué se me había perdido. Entonces, por definición, una de tantas, porque el calor no es que tenga así una definición como tal. Cuando hablamos de calor, calor, que se simboliza con Q mayúscula, hay algunas definiciones a partir de relación respecto a lo que se puede hacer con los cuerpos, que es la cantidad de energía para mover una partícula, no sé cuánta distancia en un átomo, no sé qué, hay muchas definiciones. Una definición más o menos general o más o menos que podría entenderse más claramente es hablar desde las características de las partículas cuando tenemos calor. Entonces, calor primero es una forma de energía. Es como quien dice, como tal, la debemos mover, analizar. Energía. Energía generada, entonces, una de las definiciones, una de las tantas definiciones de calor dice que calor es la energía cinética de las partículas de un cuerpo. Es una de tantas definiciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un cuerpo genera calor o está en proceso térmico, sus partículas entran en alto movimiento. Sin importar la situación, se van a mover. Entonces, por eso el calor tiende a tener una asociación con energía cinética. Pero no energía cinética general del cuerpo, sino energía cinética particular, es decir, de cada partícula. No es particular de único, sino de cada particulita. Entonces, en ese espacio de tiempo
se va definiendo. Eh, Hay que tener en cuenta que no necesariamente debo tener una fuente generadora de calor. Una forma básica de generar calor es fricción. Cuando dos cuerpos están en constante fricción, genera bastante calor. Si tienen puesto jean o pantalón, friccionen fuertemente su mano contra el pantalón. Entonces, el- van a generar bastante calor. Nairobi pregunta que si la energía cinética es en virtud a la velocidad o al movimiento. Nairobi, una y otra cosa están asociadas. Si un cuerpo tiene velocidad es porque se está moviendo. Pero en este caso no es la energía cinética general, sino si pudiéramos medir la velocidad de movimiento de las partículas, ahí encontraría uno la relación de los procesos. Friccionan ustedes fuertemente, puede llegar uno a un punto en que fricciona uno tan fuerte el pantalón o tan rápido, eh, que uno se puede llegar a quemar. Entonces, ese es el daño que uno puede llegar a hacer. Eh, entonces, desde esa característica, el calor genera una interacción física de las partículas en un cuerpo. Fuente no necesariamente necesita una fuente de calor para generar el proceso. ¿Qué hace esto? Una interacción de las partículas, porque toda fuente necesita un nivel de combustión. Tengan eso presente para más adelante las características de los cuerpos en combustión. Mm, pero borro acá. Otra de tantas conceptos de calor que se tienen es la referencia respecto a la temperatura. Se me perdió. ¿Qué es lo que sucede? Temperatura y calor no son la misma cosa. Entonces deben tener eso muy claro porque es un error común pensar en que ya vamos para allá, Vanessa. Ya no te adelantes, ya vamos para allá. Y les explico algunas cositas de ese ejemplo preciso que hace Vanessa. Esa nos sirve para una situación, para entender algo que es capacidad calórica de los cuerpos. Eh, el calor no necesariamente tiene directa correlación con la temperatura. Sí se refleja en una variación de la temperatura. Un cuerpo en el cual esté cambiando, cediendo o absorbiendo calor tiene una variación en su temperatura. Por ende, la temperatura lo que hace es medir la variación del calor de un cuerpo o medir la cantidad, aunque la cantidad de calor es aleatorio, sino mide más bien la variación de la cantidad de calor de un cuerpo. Aquí vemos algunas unidades, algunas formas de medir el calor. Como es una forma de energía, pues obviamente se puede medir en joules o newtons por metro. O una medida que se utiliza en algunos aspectos, principalmente experimental en el laboratorio, y es la relación de masa respecto a temperatura que se llama caloría. ¿Y la caloría qué es lo que es? La cantidad de energía o de calor necesario para elevar en la temperatura. Es decir, aquí se toma una medida estándar, 1 gramo de agua, 1 grado. Entonces eso es una caloría. La caloría de energía térmica es distinta a la caloría que hablan uno que cuando hace ejercicio quemó no sé cuántas calorías. No tiene nada que ver, es un término que se usa igual, pero hay una gran diferencia. Sí, Camila, Jules son los Julios. Lo que pasa es que el que le colocó el nombre era de apellido Jules, que la traducción aproximadamente es Julius. ¿Estamos? Eh, bueno, la ventaja es que hay muchos que tienen mucho preconcepto, entonces eso es muy positivo porque entre unos y otros se puede uno retroalimentar. Tengan en cuenta lo que está flotando por ahí, lo que dice Luz Day. No Luz Day, sino Kevin, que una cosa es calor y la otra es temperatura. Están directamente correlacionados, pero no son directamente proporcionales, Luz Day. Porque muchas veces la cantidad de energía no se refleja igual, digamos, en 1 litro de agua que en una cucharadita de agua. Hierve más rápidamente la cucharadita de agua
que digamos una olla de 1 litro de agua. Entonces ahí no se presentaría esa directamente correlación en el proceso. Necesita más energía el litro para llevarlo exactamente a la misma temperatura. Entonces ahí hay algunas cositas para entender. Lo primero que tienen que identificar es que el calor como una forma de energía se transmite. Entonces hay tres formas básicas de la transmisión del calor. Una, que es la de contacto directo, se llama conducción, y es cuando el cuerpo está en contacto directo con la fuente y a partir de un material que es conductor, el calor se transmite. Entonces es como si las partículas empezaran a moverse en una dirección, transmitiendo, llevándose calor. Esa característica de transmisión del calor solo se presenta en los cuerpos conductibles de calor. Los metales son altamente conductibles en el proceso. Entonces son conductores por excelencia, aunque el conductor natural de calor, el conductor básico, llamémoslo así, que hay en la naturaleza, es el agua como tal. Entonces ahí tenemos el primero. Convección, entonces, una forma que podríamos entenderlo es que la conducción es para sólidos. La convección se hace para fluidos. La convección ya la explicamos acá. Se presenta para líquidos y para gases en el proceso. Tengan en cuenta aquí dos características que no tiene la radiación. La radiación, en este caso, es cuando el calor se presenta como una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir onda electromagnética? Que no tiene medio. No necesita un medio de propagación. Ejemplo, el calor del sol. El calor del sol llega a nosotros a través de un vacío total porque se comporta como una onda electromagnética, o si no, no llegaría. No solo en esa situación, si ustedes hay una hoguera y están parados a cierta distancia, ese calor les va a llegar a ustedes. Mm, Sí, Laura, fluidos como el aire o el agua, cualquier gas o cualquier líquido se comporta, líquido primario, no un fluido viscoso o algo así, coloide no tiende a tener esa característica. Ah, hay muchos mitos sobre el calor. Una cosa que ustedes deben tener clara sobre el calor es que en todo sistema de transformación de energía hay calor implícito como sobrante, como transformante o como resultado final. En la conversión de energía potencial a cinética hay presente calor. Recuerden que una de las cosas que se presentan cuando, por ejemplo, un cuerpo tiene energía cinética y se desliza por una rampa es que tiene fricción. La ley de la conservación de la energía mecánica no transforma todo en energía mecánica porque está cediendo al medio calor por la fricción. Si nomás en los aparatos eléctricos, cuando uno está cargando una batería de celular, se calienta, ya sea se calienta el adaptador o enchufe o se calienta el aparatejo que uno está cargando. Entonces, ¿por qué? Porque implícitamente no toda la energía eléctrica se está convirtiendo en carga, sino hay una relación residual convertida en calor. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica lo que hace es poner en movimiento las partículas de la batería. Entonces es movimiento, flujo. Al haber movimiento necesariamente hay energía cinética. Y si hay energía cinética particular es porque implícitamente hay calor como tal. ¿Qué pasa en la convección? En la convección está implícito principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes me dice que los cuerpos de menor densidad flotan. Sencillo. Los de mayor densidad se hunden. Entonces, en esta rotación lo que sucede es que por efecto del calor, las partículas de agua más caliente tienden a generar un menor densidad. Entonces van a subir y van a flotar o van a ponerse en la parte superior del líquido y las de mayor densidad, las que están más frías, van a bajar por efecto de alguito que ahorita complementamos que se llama dilatación. Entonces, en ese ciclo
se genera el movimiento de las partículas. Una forma básica de entender que sí hay implícito energía cinética en la transmisión de calor es ver el agua hervir. El agua presenta un movimiento físico. ¿Por qué? Porque sus partículas se están moviendo. ¿Por efecto de qué? Del calor como tal. Mm, Deben tener claro que tenemos dos sistemas de temperaturas básicos, que son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. No. Los Celsius, que son los que más usamos, son los mismos centígrados. Celsius o centígrados. Es la misma escala. Los Fahrenheit son otro tipo de medición que es un poco más larga en el proceso, es decir, eh, de 0 a 100, la división de Fahrenheit maneja 180 divisiones en el mismo espacio. Los grados son un poquito más cortos en el aspecto, exactamente son 5 novenos de la fracción de un grado Celsius. Los Kelvin tienen exactamente la misma escala, son igual de grandes. Un grado Kelvin es lo mismo que un grado Celsius, pero un grado Fahrenheit es distinto. ¿Para qué se usa el grado Kelvin? El grado Kelvin se usa con la intención de expresar algo que se llama el cero absoluto, y es en teoría la menor temperatura a la que se puede llegar en un cuerpo, que es la ausencia total de energía, la entropía total, y es menos 273 grados Kelvin centígrados o 0 grados Kelvin en esa relación. Hay algunas cositas muy específicas como el concepto, miren, hay algunas cosas que aparentemente son lo mismo. Van a escuchar hablar de calor específico, calor latente, capacidad térmica, y no son lo mismo cada una de las cosas. Calor específico no es lo mismo aparentemente por la definición. eh, Pareciese que es caloría, pero no, aquí hablamos ya para elevarla de un gramo de sustancia a un grado centígrado. Este es calor específico, el calor que es necesario, y lo estábamos midiendo en caloría. Por más de que es una forma de medición del calor, tiene su nombre como tal, calor específico. Se simboliza con C normalmente el calor específico. Ahora sí, algo muy importante que deben tener en cuenta, y es la transmisión del calor. Hay una regla básica, una ley de la termodinámica que dice que siempre el cuerpo de mayor temperatura tiene mayor energía calórica. Le va a ceder al cuerpo de menor temperatura. Siempre el cuerpo más de mayor temperatura le cede al de menor temperatura. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del calor, como es una energía activa, está a transmitirse, moverse de cuerpo a cuerpo. De ahí sale algo que se define como equilibrio térmico. El equilibrio térmico, se me olvidó escribir. El equilibrio térmico lo que me dice es que en un sistema cualquiera, sin importar qué tipo de sistema, después de cierto tiempo, todo el sistema tiende a tener la misma temperatura. Entonces, los que tienen alto nivel de calor, es decir, tienen mayor temperatura, ceden. Un ejemplo de eso es cuando uno tiene una bebida caliente y la deja por ahí. Con el tiempo, ella va a tomar la temperatura del sistema, va a tomar la temperatura del entorno. ¿Por qué? Porque está cediendo calor constantemente al medio como tal. Mm, una pregunta como para activarlos ahí. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace uno cuando tiene frío? Sí, un excelente ejemplo, Juan Manuel. Sí, exactamente. Pero ahí entran a correlacionar la relación de cobertura de las cobijas. Exacto, Vanessa. Cuando uno tiene frío se abriga. Para calentarse, ahí es lo que quería ir. Manuel dice para calentarse, se arropa uno. O sea que si yo tengo un saco
y lo coloco por ahí con el tiempo, ¿está caliente? ¿O para qué será que uno usa ropa? Lo dijo Santiago Ramos, se usa para aislarse del medio. Resulta y pasa que nuestro cuerpo internamente está aproximadamente a 37 grados centígrados. Tiene una gran cantidad de calor. En la naturaleza del cuerpo humano está ceder calor. ¿Por qué? Porque siempre el medio va a estar a menor temperatura que mi parte interna. Entonces uno está constantemente cediendo calor. Entonces, al empezar a ceder calor al medio, uno empieza a tener la sensación de frío. Alguien dijo por ahí arriba que lo que realmente frío no existe. Lo que es lo que llamamos frío es ausencia de energía calórica, es decir, pérdida de calor. A medida que vamos perdiendo energía, nuestro cuerpo empieza a perder cinética y lo que nos genera es esa sensación de frío. La sensación de frío se genera cuando se está perdiendo calor. Aquí tenemos un ejemplo de equilibrio térmico que tiene que quedarles claro y es la relación de la temperatura de equilibrio térmico. ¿Qué es lo que sucede? Siempre en un sistema va a haber un cuerpo de máxima temperatura y un cuerpo de mínima temperatura. En este caso, tenemos acá este cuerpo de masa M mayúscula que está a una temperatura inicial y otro cuerpo, otro sistema de masa M minúscula que está a una mayor temperatura. Entonces, siempre la temperatura de equilibrio tiene que estar comprendida entre esos dos topes. No necesariamente tiene que ser la mitad, pero tiene que estar comprendida entre esos dos topes. No puede ser mayor a la máxima, ni puede ser inferior a la mínima. Siempre tiene que estar en ese rango de movimiento una temperatura en equilibrio. Eso es importantísimo porque es algo con lo que se juega muchísimo en las preguntas estándar. Y es que yo no identifico claramente las características de temperatura. No, Jorge, no es promedio. Depende la cantidad de calor que uno absorba, o sea, depende de otra cosa que se llama capacidad térmica. Y eso tiene que ver tanto el tipo de material como la masa. Entonces yo no puedo promediar porque si no estaría quedando casi en la mitad. Entonces muchas veces, dependiendo de la situación, queda muy cercana al máximo de temperatura o muy cercana al mínimo de temperatura. La única forma que sea directamente y quede en la mitad es que una, el sistema está aislado del medio, no pierda nada de energía calórica transmitiéndola al medio. Dos, tengan exactamente la misma masa y tres, sean exactamente del mismo material. Bajo ese parámetro se quedaría en la mitad, pero es una situación que poco se usa. Siempre se tiende a usar en los análisis distintos materiales, distintas masas que tenga contacto con el medio, lo que hace es que le cambia a uno los sistemas. Cada vez que está a temperatura Kelvin, que está a escala Kelvin, el termómetro está en escala Kelvin. Carol, está en escala Kelvin. Vanessa, esa pregunta es excelente. Uno puede, de hecho la de Lauren también, vamos a complementar las dos, Lauren y Vanessa. Lauren dice que cuando la temperatura aumenta siempre aumenta el calor y Vanessa dice que si uno puede ceder temperatura. No, la temperatura lo único es una medida. Mide algo. Mide si yo estoy perdiendo o absorbiendo calor. Y la pregunta de Lauren está en ese caso implícita. Al proceso. Se me fue la esta. Siempre aumenta el calor, entonces sí necesariamente tiene de ese cuerpo. Así yo no lo perciba, si hay una variación térmica de aumento de la temperatura, es porque está absorbiendo calor. Cuando yo sé si absorbe, si cede, es la comparación entre dos cuerpos. Un cuerpo por sí solo yo no sé si va a ceder o absorber. Yo tengo que compararlo con el medio o con el cuerpo en contacto que va a estar. Si el cuerpo en contacto va a tener eh, menor temperatura, va a ceder. Sí, Carol, sí tienen relación, pero no es una relación directamente proporcional o inversamente proporcional, nada de eso. Lo único es un índice.
Si yo veo aumentando la temperatura es porque el cuerpo está absorbiendo calor. Si yo veo disminuyendo la temperatura es porque el cuerpo está cediendo calor. Entonces solo me presenta como un índice. Eh, Ecuacionalmente uno, pues, dependiendo, digamos, la capacidad de térmica, el calor específico del cuerpo, lo puedo tomar. Eso me lleva a una cosa, hablar de la capacidad calórica, es lo que les hablaba de la conductibilidad del calor. Entonces, la capacidad térmica me dice que no todos los cuerpos absorben o ceden a la misma velocidad el calor. Hay unos que son eh, duros de ceder la energía, pero también asimismo absorben con bastante lentitud cuando se les cede calor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por aquí me hacen una pregunta, ¿qué es la energía interna? Que la vi por ahí. Eh, sí, Laura, siempre en el calor hay energía cinética implícita a las partículas, pilas que es a las partículas. Muy pocas veces yo puedo ver físicamente el movimiento de las partículas. Un ejemplo solo es con el agua. En algunas otras situaciones sí tengo que, que, que tener un acto de fe de que las partículas sí se están moviendo, porque es muy difícil realizar ese análisis y necesitaría uno material de alto nivel para hacerlo. Una de las formas que uno puede percibir esa cinética de los cuerpos es con unas gafas de visión ultravioleta, creo que es, no recuerdo el término, las que perciben el calor, o una cámara que perciba el calor. La cámara lo que hace es percibir los niveles de movimiento de las partículas como tal, resaltando en colores las partes de mayor energía que los otros. Eh, no, Jorge me pregunta que si el cero absoluto, no, es menos 273 grados Celsius o la temperatura 0 grados Kelvin. Es el cero absoluto. No, experimentalmente nunca se ha podido llegar a esa temperatura. Imagínense que un cubo de hielo congelado está a 0 grados centígrados. No sé si han visto películas o procesos térmicos cuando usa uno nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido no alcanza a estar a 2 y menos 200 grados centígrados y cristaliza todo. Es una carga brutal de eliminación de calor, podríamos llamarlo. Experimentalmente se ha llegado muy cerca al cero absoluto, pero no se ha logrado llegar todavía al cero absoluto. ¿Un cuerpo posee calor o temperatura? El calor es la energía que yo tengo, absorbo o cedo. La temperatura lo único que me dice es qué tanto he absorbido, qué tanto puedo ceder. Vanessa es... ¿y por qué no pregunta a Mildred directamente? ¿Le da pena? Eh, es un fenómeno que se llama dilatación. La dilatación de los cuerpos, que ahorita ya la vamos a ver. Ajaja. Listo. Ahora viene aquí una gran pregunta. Espere. Definiendo lo de capacidad, lo de la capacidad calórica, que ahora este se simboliza con C mayúscula, la anterior era con C minúscula, capacidad térmica o capacidad calórica. La imagen no tiene nada que ver con lo que les voy a preguntar. Eh, si yo me levanto descalzo después de estar... eh, atentos, hijos. No, William David Quintero, no es que el comportamiento de la materia cambie, es que en teoría ningún cuerpo puede estar totalmente ausente de energía. Por teoría de ley de conservación de la energía general, no define claramente que un cuerpo pueda llegar al cero absoluto, a la entropía total, que es pérdida de energía total. Entonces eso ya tiene una cantidad de connotaciones y físicamente no se ha podido llegar experimentalmente a eso. Entonces eso tiene ahí unas connotaciones bastante
complicadas en su entorno para llegar a ese cero absoluto. Porque entre más baja la temperatura, es más difícil llegar a ese cero absoluto. El calor latente es otra cosita por ahí, Carmen. Con la temperatura. Con un termómetro, napo, napo. Lo que pasa es que nosotros solo vemos el termómetro físico, pero hay termómetros digitales. De hecho, vi hace pocos días y me sorprendió bastante un termómetro digital. Cogían y le alumbraban como con una lucecita roja a la frente del niño. Un momentico y automáticamente ya estaba la temperatura real y exacta en la que tenía. Bastante curioso. El de mercurio solo llega hasta ciertos límites, nomás coloquen en cierto punto, no sé hasta qué temperatura llega el termómetro de mercurio, pero no supera los 100 grados centígrados. Si ustedes ponen a medir un agua hirviendo, se rompe el, el termómetro de mercurio. Hay algunos termómetros de alcohol de laboratorio, algunos termómetros de mercurio de laboratorio, pero eso es para tener el proceso. Laura, sí, claro, de una u otra forma, dependiendo del sistema, no importa la temperatura que aparentemente me parezca muy fría, el cuerpo puede seguir cediendo. Ejemplo, un cubo de hielo a 0 grados centígrados, lo ponemos, no sé, al lado de una barra de metal a -150 grados centígrados, e inmediatamente, por más de que aparentemente estén muy fríos, la energía del hielo la va a ceder. Ningún cuerpo está ausente totalmente de calor, ninguno, por el momento. La capacidad calórica es muy difícil de entender porque es lo que yo les decía a ustedes de la, de la parte sensorial del calor, que hay veces yo percibo algo cuando realmente no es así. Les daba el ejemplo de que si yo me levanto descalzo y coloco un pie en el piso, digamos si tienen baldosa o en el piso sin ninguna cobertura, y el otro pie lo coloco, digamos, en un tapete, se llega a sentir más frío el que coloqué sobre el piso que el que coloqué sobre el tapete. Pero si yo midiera con un termómetro, las dos situaciones están a la misma temperatura. Lo que sucede es que el suelo absorbe más rápidamente el calor, pareciéndome que está más frío. No está más frío. Lo que pasa es que me hace perder más rápidamente calor. Entonces la capacidad calórica define eso. ¿Qué tanto calor puedo perder en un espacio de tiempo determinado? Mm, todos los cuerpos, Laura, tienen algo de calor implícito, así yo no lo logré percibir sensorialmente. Eh, ¿Hasta cuál es el máximo de temperatura? Millones de grados. Hay cuerpos celestes, soles rojos, Aldebarán, que es uno de los estrellas más grandes que hay en el sistema, bueno, en el universo, creo. Eh, que Canis Mayor, que tienen, como son soles nuevos, soles rojos, la temperatura que tienen es extremadamente grande. Entonces estamos hablando de millones de grados centígrados. Entonces es bueno no ponerle topes. No se sabe qué tope. Experimentalmente hay algunos topes que se pueden haber llegado. En la Tierra hay algunos topes que se pueden llegar. Pero en la teoría se puede llegar a unos límites indeterminados. Ejemplo, vapor de roca. ¿Qué es vapor de roca? Imagínense que la roca no solo se vuelva lava, sino se volviera vapor. La temperatura a la que podría almacenar sería casi 1 millón de grados centígrados. Pero la cantidad de energía necesaria para generar vapor de roca es una cosa inimaginable. Se habla de que tendría que ser como el impacto de un meteorito de como de 50 kilómetros contra la corteza terrestre. Entonces imagínense, la cantidad de energía es inimaginable. Está mermando, en cuanto a una pregunta ahí suelta, está mermando su temperatura. Año a año nuestro sol va muriendo, nuestro sol no le queda mucho tiempo, le quedan como 5.000 años de vida, que eso es está por morirse, está agonizando. Las estrellas, a medida de que van cambiando, perdiendo energía, llegando a la entropía, ya les explico, a ver si cogieron de tanto nombrar el término entropía. ¿Qué es entropía? Va cambiando de color. Los soles nuevos son rojos, van pasando al naranja, amarillo, blanco y terminan siendo azules. Búsquense un videito que hay por YouTube
que se llama Las estrellas más grandes del sistema del universo, y ahí les muestran que nuestro sol es una insignificancia comparado con otros soles, y les va a mostrar estrellas azules. Esas estrellas es porque ya están a punto de morir y convertirse en enanas blancas o en agujeros negros. Después le dedicamos una clasecita de astronomía, pero ahorita. Ahora, la capacidad térmica, un cuerpo de alta conductibilidad tiene una gran capacidad térmica, es decir, rápidamente absorbe o cede calor. Un cuerpo que no tenga tanta facilidad en conductibilidad, madera, plástico, no mueve rápidamente el, el calor. Entonces, si ven esto que pasa, un cuerpo que no cambia de estado, que no es altamente conductor, se quema, por usar un término normal. Y un cuerpo que tiene alto nivel de conductibilidad cambia de estado. Cambia de estado. Les voy a hacer una pregunta que quisiera me respondieran al correo los más que puedan. Y sería importante. Si ustedes le dieran una razón para que la materia cambie de estado, ¿cuál sería? ¿Por qué razón, digamos, el agua decide cambiar de estado? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Imaginen que sólido, el agua sólida es 0 grados centígrados como máximo, en estado líquido son 100 grados centígrados, y en estado gaseoso puede llegar entre 1000, dependiendo la presión, hasta 3000 grados centígrados. No más. Mm, Linda Diusa. La entropía es la pérdida total de calor. Ahorita hacemos un sondeo. Por ahí puede ir. La inducción es con electromagnetismo, no necesariamente. Implícitamente cuando hay, digamos en las casas de las zonas donde la temperatura es alta, que hay muchos aquí que viven en ese tipo de zona. Si hay casas prefabricadas, esas casas tienden a permanecer cargadas electrostáticamente. Así como la fricción de los cuerpos genera calor, también genera una relación de carga electrostática. Entonces muchas veces uno toca algún metal y le da un golpe. Es más fácil que uno tenga una descarga electrostática si el día fue caluroso a si el día fue muy frío, porque hay una relación en esa carga de inducción. No, ahí sí me dejas frío, literal. Sé que está muy frío. El vacío como tal del universo está muy frío. Hay una pregunta que se me escapó. Tengan en cuenta que debido a la velocidad de que ustedes escriben, eh, se me escapan bastantes preguntas, así que si no logro responderlas, eh, les pediría que me la envíen al correo, por favor. Hay una pregunta acá pertinente respecto a lo que estamos hablando, que dice, se me perdió, de Raquel, que dice que un meteorito cuando entra a la superficie, ¿por qué se enciende? Sencillo, simple y sencillamente por fricción. La fricción del cuerpo con el aire. Recuerden que el aire no es tan etéreo como uno creería. A mayor velocidad del cuerpo, mayor resistencia. A mayor resistencia, mayor fricción. Y si hay un alto nivel de fricción, hay un alto nivel de calor. Por eso es que se enciende. Listo. Sigamos acá. La dilatación de los cuerpos, la dilatación térmica, tiene que ver por efecto del calor. Un cuerpo, cuando se calienta, cambia un poco, si el cuerpo es conductible, es decir, tiene la capacidad de cambiar de estado, tiene la capacidad de aumentar o disminuir sus niveles de longitud, área y área y volumen. Entonces, debido a la variación de calor, ¿por qué? Por algo que se llama fuerza de cohesión. Para entender la fuerza de cohesión de las partículas, un ejemplo básico es como si las partículas de un átomo estuvieran unidas por resortes. Al aplicarle un poco de calor, esas partículas se van separando.
A medida que se separan se genera el cambio de estado, pero también físicamente se genera un cambio en sus medidas como tal. Ejemplo, los rieles de trenes tienen algo que se llama junta de dilatación, y es como es un metal, al variar la temperatura puede alargarse un poco o contraerse un poco. Entonces, eso tiene que ver con un cambio básico de la temperatura, principalmente en los cuerpos que cambian de estado. Entonces, creo que ya he hablado mucho por el momento. A trabajar. Mientras voy mirando preguntas. Respondan las dos preguntas, que son asociadas una con la otra. Listo, miremos. El cuerpo humano máximo hay de 37 grados sin estar enfermo, pero creo que puede llegar hasta los 40 grados centígrados. Hay gente que dice que si uno se quema y las glándulas sudoríparas, que son las que regulan el calor del cuerpo, no funcionan, uno podría llegar a generar hasta 100 grados centígrados, pero eso es solo cuento, no sé, nunca lo he probado científicamente. Ni lo he visto ni lo he investigado para mirar si es. Sé que físicamente uno soporta 37 grados centígrados sin enfermedad, más para allá es porque está enfermo. Por debajo de 25 grados centígrados es hipotermia. Por debajo de los 35 o 34 grados centígrados ya el cuerpo empieza a sentirse mal. No, Mariana, importante eso. La fuerza de cohesión es la fuerza que mantiene en una partícula de algún elemento los átomos juntos, las moléculas juntas. A medida que va aumentando la temperatura, ellas se separan. Por eso los cambios de estado. El cambio de estado lo que me dice es que el sólido es un cuerpo donde las partículas están muy cerca. A medida que cambia de estado el líquido, las partículas se han separado un poco más y gaseosos están a una gran distancia. Que mientras no se rompa la fuerza de cohesión, yo puedo devolverme. Ejemplo, el agua. Yo puedo pasar de estado sólido a estado líquido a estado gaseoso. Por condensación, vuelve a estar en estado líquido y vuelve a estar en estado sólido. Excelente pregunta, Karen. Si está el vacío no hay presión. No, si está el vacío no hay presión. Fresco, Juan Manuel, al final respondemos que es entropía. Al menos la parte que nos atañe, porque el concepto de entropía, hasta dentro de la teoría del caos, se puede establecer. No, cualquier pregunta que yo pueda responder pertinentemente al tema, la respondo. Sino que lo que les digo, hay muchas preguntas que se me pierden, no es que no la responda porque no la vea, sino porque no quiera, sino porque no la veo. Por efecto, lo que sucede es que al cambiar la presión de un sistema, también cambia el sistema térmico que hay. Cohesión tiene que ver con fuerza de cohesión. Cohesión tiene que ver es qué tan juntos están las partículas. La cohesión es qué tanto eh, efecto tiene uno, digamos, cohesión magnética, qué tanta fuerza de atracción tiene el magneto. Rosana. Ahí les explicaron, Jairo R, que maneja muy bien la parte anatómica, les da una respuesta muy clara sobre lo que pasaría si se les sube el calor a la cabeza. Paul Ramos, venga Juan Manuel, Raquel, Paul, Andrés, Laura, Valentina, Aide Montaño, Karen Rosso, Andrés Poxo, David, Dylan, Mildred, Daniel, Laura, Sergio Andrés, Karen, Carlos Andrade. Bien, ahí van respondiendo bastante bien. Manuel, Linda Diuxa, Daniel González, Juan Valdés, Milagro, no la he visto la clase anterior. Manuel Madrid, Laura Cenejoa. Si hay calor, necesariamente debe haber temperatura. No necesariamente,
Tú puedes medir, no, si no hay cambio de calor, porque tengan en cuenta que eso es lo que estamos midiendo, variación del calor, la temperatura está estable. Más el medio personal, Rosana. La cohesión depende del agua como tal. ¿Qué hace el medio? Pues transmitirle calor hasta cierto punto, hasta que esa fuerza de cohesión puede llegar a romperse en algunos aspectos. Digamos, un cuerpo combustiona entre muchas cosas porque la fuerza de cohesión cambia. Sara Torres, Julián, Sergio, Jennifer Ordóñez, Sara Torres. Sí, sí, todos los cuerpos en los pavimentos de las calles, en las terrazas, cuando como el alma de las terrazas en concreto son en metal, el calor dilata el metal, pero no dilata el cemento, entonces hace que se cuarteen o se rompan. Ahora los edificios todos toman en cuenta esos aspectos, principalmente en las zonas donde, donde hay cambio de estaciones. Respondamos este y les hago una pregunta que salió en 1803 en un periódico por allá en Francia. Y aparentemente era ridícula, pero después se dieron cuenta que no. Entonces lo que me dice, primero hay que tener en cuenta conceptos no, palabras que se van a usar mucho en sistemas térmicos. Una cosa hermética y aislante. Hermético no necesariamente es aislante. Hermético es que no permite ni la entrada ni la salida de materia. Está totalmente sellado. Aislante es que elimina la interacción de calor con el medio. El sistema es únicamente interno. No hay interacción de calor con el medio tampoco. Y al vacío, pues que no hay ningún tipo de materia entre los dos. A partir de ahí dice, mientras la bombilla permanezca apagada, es decir, la bombilla es la única fuente de energía que hay dentro del sistema. Como el hielo no va a absorber calor del medio, o no, bueno, principalmente que absorba, no va a tener una variación en el proceso. Si yo no prendo la bombilla, tampoco va a haber un efecto en el proceso. Como quien dice, la temperatura tiene que mantenerse a menos 20 grados centígrados. Y es aquí donde las preguntas del ITFES, digamos, esto es un ejemplo de lo que pasa mucho. Una forma fácil o que uno buscaría, bueno, por debajo de cero, una gráfica constante. Pero resulta que esto me muestra la particularidad de la situación. Y la gráfica que me están pidiendo es una generalidad de la situación. ¿Cuál es la generalidad? Que la temperatura se mantenga en forma constante. Una de las cosas que lo hace a uno fallar es porque ve que la temperatura está por encima en teoría de cero. Pero aquí no me está mostrando una medida real, sino me está mostrando una característica general del sistema, que la temperatura se mantenga en forma constante. Varios latinaron, muchos fallaron, pero recuerden que estamos aquí es para formarnos, aprender. Y uno aprende igual en el acierto que en el error. De hecho, Aristóteles decía que uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. Entonces, puede tener mucho de razón. Este análisis no es tan complejo. El inconveniente es que la manipulación de la información lo tiende a confundir a uno bastante. Ahora, dice, estando el mismo sistema, prendemos la bombilla. Por más ahorradora que sea, que es una, ¿qué es lo que pasa con las bombillas ahorradoras? ¿Cuál es el gran ahorro que hace? Que permite muy poca pérdida de la energía eléctrica en forma de calor. Si ustedes miran una bombilla normal, se calienta mucho. Entonces, mucha de la energía que necesita para funcionar, lo único que está sirviendo es como residuo en forma de calor. Entonces, las bombillas blancas o bombillas frías, lo que hacen es que reducen al máximo la pérdida de energía en forma de calor. Eso es lo que hacen las bombillas frías o las bombillas simples. Dice, prendemos la bombilla que de una u otra forma va a generar calor
La pregunta es, ¿el hielo se derrite? Hacer que la temperatura del trozo de hielo se pueda afirmar que cambia o no cambia. Aquí hay dos posibilidades. Este tipo de preguntas de afirmación o negación siempre van a estar emparejadas. Dos de no, dos de sí, dos negación, dos afirmación. Lo que hay que verificar es la razón que está dando para cada una de esas situaciones. Lo primero que hay que entender es que si hay cambio en el sistema de energía, tiene que haber cambio en el proceso. Hay un aumento de la energía, tiene que obligatoriamente derretirse, sí o no. Entonces es ahí donde hay que entender, ¿se derrite o no se derrite? Si se derrite es porque hay variación de la energía, si no se derrite es porque mantiene constante. Y ahora es donde vamos al análisis de las formas de transmisión de calor. Es aislante, como quien dice, no puede conducir físicamente, es decir, sólidamente, hasta el hielo la energía calórica. Está al vacío, quiere decir que no hay convección, ni conducción ni convección. La única que nos queda, que creo que ya lo dijeron, que refresquen la página, me dicen. Entonces, por favor, refresquen la página. Entonces, volvamos acá a la pregunta. Sí, no sé desde cuándo se paró porque no estaba al tanto de eso. Si hay una variación en el sistema que es prender la bombilla, lo que va a pasar es que la energía interna, la energía del sistema cambia. ¿Cómo cambia? Pues hay una fuente de calor. Lo que hay que mirar es si ese calor que está generando la bombilla, si es posible que llegue al hielo. No es por conducción porque el medio es aislante. Si es aislante es porque la parte física o sólida de la caja no transmite el calor. Los elementos aislantes son casi que cero transmitibles del calor. Está el vacío, como quien dice, no hay fluido, no hay aire, no hay convección. Y la única posibilidad es presentar que hay radiación. Por medio de la radiación, el cuerpo se va a calentar, va a aumentar su temperatura, como quien dice, está recibiendo o absorbiendo calor. Entonces, ¿quiere decir que no cambia? Falso, va a cambiar. ¿Va a aumentar o aumenta? Uno dice, va aumentando porque la radiación de la bombilla comunica energía cinética. ¿Qué habíamos dicho que era la energía cinética a las partículas? Calor. La respuesta es la B. La D no puede ser porque miren lo que dice aquí, crea nueva materia. Entonces estaríamos hablando de teoría de ciencia ficción respecto a la luz y al calor. Que uno es capaz de la teoría cuántica, dice que uno en determinado punto sería capaz de, más que crear, es movilizar materia por efecto de la luz y el calor. Pero entonces hasta allá no hemos llegado. Entonces la respuesta de la 13 es la B. Siguiente. Listo. Dylan, sí, exactamente ocurre lo mismo cuando la radiación llega a la Tierra. No hay fluido porque está el vacío, no hay conducción térmica. Muy bien a los que les quedó bien. No, es el Sergio, esa es la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. La materia, de una u otra forma, puede, más que crearse a partir de su entorno, digamos, hay muchos experimentos en química que a partir de la combinación de dos cantidades muy pequeñas de compuesto termina generándose una cantidad de materia física que uno ve. Lo que sucede es la percepción. No, la bombilla, Angie, no. Lo que nos decía la pregunta es que la pared aislante aísla el sistema del medio, porque si te das cuenta, entre la bombilla y el hielo no hay pared aislante. Angie Fonseca que me hace una pregunta ahí. Bien, César, Laura, Daniel, Manuel, Nairobi, Lina, Carol, Juan, Napo, Camila, Gerson, Romy, Carmen, Jennifer,
Kamame Serían bueno que colocaran nombres que pueda pronunciar: Carmen, Elina, Napo, Karen, Carmen, Sara, Mateo, Angelina, Valentina, Carlos, Sergio, Ana María, Juan Manuel, Ivette, todos los que estaban respondiendo. Solo se están decantando entre dos, por lo que veo. O es B o es D. Entonces en esa situación están entre en el punto mínimo que me muestra la gráfica, o en el punto máximo. Eso sucede en análisis cuando yo hablo de máximo o mínimo. Eso es una forma de entender esa pregunta de hablar de algo en un sistema de algo máximo o mínimo, físico, químico, en una gráfica. Uno toma los puntos extremos. Aquí hay dos puntos extremos: a 4 grados centígrados o a 16 grados centígrados. Obligatoriamente es una de esas dos respuestas, porque los otros son valores intermedios. Entonces hay que interpretar si es la B o es la D. Ahí está la situación. Necesitan saber qué relación hay entre la densidad y el volumen. La relación densidad es igual a masa por volumen. Ahí lo que queda establecer es cuál es la relación entre densidad y volumen, que es el que nos están estableciendo. ¿Cómo es la relación? ¿Directa o inversamente proporcional? Corregida que una respuesta de pronto ahorita es inversamente proporcional, Karen, exactamente. Lo mismo que Jorge dieron ese término. No, ¿cuál se paró? Es que estoy quieto. Es que me gusta jugar a las estatuas, por eso me quedo quieto. No, lo que pasa es que me quedo quieto mirando allá, parece que se hubiese detenido. Me va a tocar leer así para que vean que sí me estoy moviendo. Listo, miremos entonces. Ya la relación de ustedes que me dan es clara, inversamente proporcional. Si el valor del volumen es mínimo, la densidad es máxima. Si el volumen es máximo, la densidad es mínima. Entonces lo que hay que mirar es acá. ¿En qué puntos el volumen es mínimo? El mínimo está acá. Cuando la temperatura está a 4 grados centígrados, quiere decir que la respuesta correcta es esta. Pero para poder llegar a la respuesta necesitaban una interpretación gráfica y dos, se le acabó la tinta del esfero. Y dos, entender acá a partir de la gráfica el análisis de puntos máximos y mínimos. Respuesta a la D. Eh, Dylan, Rosana me da la densidad. Karen, menor volumen, exacto. Menor volumen, mayor densidad. Karen, Paula Andrea da la respuesta. Sigamos más bien. ¿Listo? Le ha acertado a todos, excelente. Miren, la parte de termodinámica, en ese tipo de preguntas hay bastantes preguntas, de hecho, que se pueden generar. Eh, Linda Barragán, ya te explico. Miguel, pues porque las otras energías definen puntos de posición, eh, energía térmica. Tiene que analizarlo en contexto para diferenciar claramente la energía cinética. Si hay un caucho es porque energía elástica, entonces vamos bien. Aquí se endilgan el proceso. Entonces miremos lo de Linda. Entonces mientras aclaro entonces, ¿qué es lo que sucede, Linda? En este caso, chicos, si quieren tomemos 2 minuticos de corte, que se me está pasando de nuevo. 5 minuticos para que oxigenen el cerebro y vuelvan. Por cronómetro, aquí son las y 32, a las y 35 reiniciamos. Así que corran a la cocina, tómense algo, coman algo o vayan al baño, pero ya. ¿Listo?
mientras les respondo a Linda que no entendió la pregunta. Les voy a dejar una pregunta ahorita mientras. ¿Qué es lo que sucede, Linda? Que Linda me dice que no entiende la pregunta todavía. Que necesariamente tenemos que tomar en cuenta la densidad. La densidad, la fórmula de densidad me dice que la densidad de un cuerpo es masa sobre volumen. Aquí la gráfica me expresa la variación del volumen de cierta cantidad de agua, de un gramo de agua, cuando la someto a un cambio de temperatura. Es decir, le estoy suministrando calor para que cambie su temperatura. La pregunta me dice, venga, ¿en qué punto la densidad es máxima? Entonces, para eso yo tengo que evaluar la fórmula y entender que para que la densidad sea máxima, el volumen de estas cantidades que está registrando en la gráfica tiene que ser el más pequeño que se pueda establecer. Entonces, el más pequeño que puede establecer es uno. ¿En qué temperatura? Pero tengan en cuenta aquí que lo que me dice es a qué temperatura la densidad es máxima. Si ven la correlación, Linda, y los que no hayan entendido, es a partir de esto identifico el menor volumen. Y el menor volumen a la temperatura en que está, que es a 4 grados centígrados. Mientras vayan echándole una miradita a esta pregunta. Bien, Aide, me parece bien. Es decir, ustedes tienen que motivarse por cualquier acierto, no desmotivarse si no le han acertado a ninguno. Espero, uy, Yasmín Ortiz, nueva. Eh, Excelente, Linda, para eso estamos aquí. Listo, vamos llegando, vamos llegando. Jonathan Javier, veo nombres nuevos. Yumeco, ¿cómo estás? No, hijos, es repetición del conocimiento. ¿Cómo se adquiere solvencia en el proceso de respuesta? Repitiendo, miren, practicar, 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 practicar lo que les he insistido desde un comienzo. Si necesitan preguntas, escríbanme, yo les envío preguntas para que practiquen. No necesariamente tienen que tenerlas bien, sino que tienen que practicar, correlacionar, corregir y todo ese proceso autónomo que ustedes hacen, complementado con el trabajo que hacemos nosotros, les aumenta las posibilidades de sacar unos muy buenos resultados. Ya están respondiendo. Steven Díaz, Laura Arias, Mildred, nombre raro, Kamame, Oliocobau. Es un nombre que como indígena o alguna cambio, no sé, ¿cómo es que se dice cuando uno cambia las letras de una palabra y arma otra? Eso tiene un nombre. Nicolás Camacho, Paula León. Si energía cinética es como conocida como energía de movimiento, ¿cómo podemos diferenciarla de las demás, Miguel? Sencillo, mirando el contexto o el tipo de situación. Cada energía tiene una situación específica. Energía potencial a cierta altura, energía elástica por efecto de resortes, energía cinética por movimiento, energía térmica porque hay implícito calor, energía, dime Rosana, energía eléctrica porque hay electricidad implícita dependiendo una situación. Daniel González, gracias. Anagramas. Puede ser un anagrama. Sencillo, Kevin, me escriben al correo. A mi correo, gracias. Yasmín también me aclaró. A mi correo, el correo de la página, reiniciamos ya, empiecen a responder, que es matemáticas al 64 puntaje nacional.com. Me mandan las preguntas que necesiten y yo con todo gusto les voy a enviar preguntas o les voy a responder. Además va a haber una clasecita a final del mes donde voy a reunir muchas de las preguntas que ustedes me han hecho al correo y las vamos a trabajar aquí en clase. No solo preguntas específicas, sino dudas.
de las temáticas que hemos trabajado, preguntas como tal, porque miren, muchas veces la duda de uno es la duda de muchos, y aclararle a uno es aclararle a bastantes. Ay, muchas gracias. Equilibrio térmico por conducción. Tengan en cuenta eso, que la característica así fuerte para entender esta pregunta es entender esta relación acá. ¿Cuál es el de mayor temperatura y cuál es el de menor temperatura y cómo están enlazados? Entonces, a partir de esa relación, miren lo importante que es acá, aislados del medio ambiente. ¿Por qué dice aislados del medio ambiente? Porque fácilmente no podría haber transmisión y todos lo cederían al ambiente. Pero al hacerlo aislado térmicamente, la interacción es directamente entre esos tres cuerpos, con un puente que es el 2. Entonces el truco acá está saber qué hace uno y 2 y qué hace 2 y 3. Con el tiempo va a haber una interacción entre todos los niveles para llegar al equilibrio. Pero en principio, por eso aquí lo dice, miren, inicialmente es correcto afirmar que uno cede calor a 2, miremos si sí. Si uno tiene mayor temperatura que 2 es porque uno le cede calor a 2. Entonces esta primera parte está bien. Y la siguiente, 3 a 2. 3 tiene mayor temperatura que 2, entonces también le va a ceder calor al sistema. Entonces, 1 cede calor a 2 y 3 cede calor a 3. 1 cede calor a 2 y 3 cede calor a 2. Respuesta la B. ¿Por qué no coloqué la D? Porque estaba en otra página del documento y era más cansón copiar un pedacito y además era incorrecto, entonces decidí no colocarlo. Por facilidad, facilismo del proceso. Claro, ahí la B. La mayoría le atinó. De hecho, creo, uno también puede ser calor a 3, me pregunta Laura Cenejoa. Claro, Laura. Con el tiempo llega un punto, de hecho no te lo voy a responder porque es la siguiente pregunta. Se me olvidó casi, eh, casi les doy la respuesta a esta pregunta, Laura. Laura, con esta pregunta les explico el proceso. ¿Quién es el profe Miguel? ¿Y por qué no la A? Porque en la A me dice que 2 cede calor a 3, Rosana. Y lo que está haciendo es absorber, es decir, 3 le está cediendo calor. Es que se me olvida tener en cuenta eso, qué pena con ustedes. Sí, ya lo dañé. Precisamente el manejo de la informática no es muy fuerte. Entonces hay veces, no es la primera vez que termino enredando la presentación. Listo, ahí está. Ya les queda más claro. Es la misma situación anterior, relacionada con los tres cuerpos. Por aquí ya le dice, al cabo de cierto tiempo, los cuerpos alcanzan una temperatura constante TF, tal que la temperatura 3 es menor a TF. La gráfica que mejor representa la temperatura del cuerpo 3 en función del tiempo es pilas porque la pregunta anterior era en función del cuerpo 2. Eh, la pregunta 3 es del cuerpo 3. La pregunta es del cuerpo 3, por favor. La gráfica de la variación de la temperatura del cuerpo 3. Tengan en cuenta que aquí tenemos una relación importante en la gráfica. Tenemos T1, que es la temperatura mayor, T2, que es la temperatura menor. Entre ellas estaba la temperatura 3 y la temperatura de equilibrio térmico. Recuerden lo que yo les decía, que siempre la temperatura de equilibrio térmico tiene que estar entre la mayor y la menor. Ahí les ayudo un poquito. Diego Monsalve, esa pregunta, no sé si ya se inscribió a la página de Puntaje Nacional. Si ya se suscribió al canal, busque la página de puntajenacional.co y se inscribe ahí. Y ahí ya está
todo el orden de materias. De todas maneras, el lunes es inglés, el lunes es química, el martes es lectura crítica y matemáticas, el miércoles es biología e inglés y el jueves es física y sociales. Pero es mejor que se suscriban porque ahí están teniendo toda la información. Se registren en la página del, del puntaje nacional y ahí les va llegando la información directamente. Ah, 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 ah. Linda Barragán, A, Paula A, Daniel Cañaveral, bienvenido. B, Laura Valentina, Laura, bienvenida. C, Brandon Silva A, Mateo Quiroga la B, Paula Andrea la A, 2000 a la A. ¿Alguien le apuesta? Laura Cenejo A o B. Nicolás Camacho, no entendí. Fresco que ya explicamos. Entonces, la mayoría dice la A, Jennifer B, Iván, Ivette la B, Angie la B. Creo que yo porque toca el T2, Mariana la B. Listo, perfecto, Diego. Eso no hay ningún inconveniente. De todas maneras, hay perfil en Facebook también. Eh, Cualquiera de esas herramientas le pueden servir. Ahí está la información clara. Yo nunca pago, no, yo no estoy apostando nada, son ustedes. Bien, Manuel, Rosana nos envía su correo para todo el que quiera hablar con Rosana. Listo, entonces, ¿qué es la característica que tienen acá? La temperatura de T3, en principio, T3 le cedió calor a 2 porque era el principio, pero con el tiempo en el equilibrio térmico, el uno que es el más alto, empieza a cederle a 3. ¿Por qué? Porque empieza a absorber temperatura, calor del sistema hasta que llega al punto de equilibrio. Entonces quiere decir que en principio hay una disminución de su temperatura. Estas dos concuerdan, ni C ni D. Ahora, lo que hay que mirar es que no puede llegar al punto de la temperatura inicial de 2. ¿Por qué? Porque inmediatamente la primera parte, 2 está absorbiendo calor de ambos cuerpos. Entonces quiere decir que su temperatura va a cambiar. Por ende, T3 no va a llegar al punto de equilibrarse con la menor temperatura porque el sistema está regido es por uno y él les está suministrando calor. Hay una disminución de calor hasta cierto punto y después empieza a subir su temperatura hasta que llega a la temperatura de equilibrio. La respuesta es la A. Eh, sí, algunas veces es muy claro el análisis, otras en esta pregunta yo la uso bastante porque es muy buena porque cambia el punto de vista de las preguntas. Eso pasa mucho cuando hay contextos correlacionados. Aparentemente la primera pregunta va sobre 2, hay veces pasa, ya no pasa, de que la primera era de 2, la segunda de 2, la tercera de 2 y les daban por cambiar una a 3 a uno y eso lo hacía perder un poquito el proceso. Siguiente. Esa pregunta es del examen del ITFES del año pasado, del que yo presenté. Eh, es de las poquitas que salió de termodinámica. Paul Ramos. Entonces, mientras lo miran, analicen un momentico y yo lo voy explicando a Paul. Paul, lo que sucede es que tengo los tres cuerpos en contacto, ¿cierto? Con el tiempo van a estar a una temperatura constante, pero lo primero que hace el 3 es ceder calor y uno a 2 haciendo que aumente su temperatura. En ese espacio la temperatura de 3 va a bajar. Va a bajar hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta que la temperatura de 2 y 3 han equilibrado un poquito y empiezan como sistema único a recibir calor de uno, subiendo un poco hasta que llegan a la temperatura de equilibrio. ¿Por qué la temperatura de equilibrio es mayor que la temperatura de 3?
porque acá me lo está diciendo en el contexto inicial. La temperatura de 3 es menor que la temperatura final. Entonces, en ese caso, ya sé que la temperatura final en la gráfica tiene que estar por encima de la temperatura 3. Entonces, ahí me da la aclaración. Claro, ahí, Paul. Sí, Paul. Yumeco, Julio, Karen, Julián, Rosana, Laura, Gerson, María Camila, Karen, Dylan, Yasmín. Un muchacho en bicicleta se lanza desde una pendiente. Al aplicar los frenos, fricción, él se da cuenta que estos se calientan. En esta situación, la energía cinética de la bicicleta se convirtió en energía potencial eléctrica. Entonces, potencial sería si hubiese un nivel de elasticidad. No lo hay. Eléctrica, aquí dice, me comí una I, un aire, es si hubiese generación de electricidad. Elástica, bueno, elástica, potencial era cambio de posición, no era potencial elástica. Al haber calor implícito, inmediatamente hay energía térmica. Esa pregunta es tan simple que yo creo que la gente cometía el error de fallarla, porque es tan obvia que uno tiende a dudar de lo obvio. De lo simple y de lo obvio, en las preguntas tiende uno a tener duda. Tengan siempre en cuenta eso. Duden de su respuesta si la pregunta es muy fácil o es muy difícil. Tengan claridad, mientras ustedes tengan claro la respuesta que están dando, no van a tener ningún inconveniente. Entonces, por favor, siempre leer muy bien, siempre estar muy al tanto de la información. Esta que tienen acá se las voy a dejar subidas en el libro, pero me interesa que respondan esta. Es que tiene demasiada información y requiere muchísimo tiempo. Vamos a responder esta, que hace alusión a un conceptico que trabajamos hoy, que es el calor específico. Linda de usar la energía potencial. Claro, yo te puedo decir, las energías mecánicas, les recomiendo ver los videos anteriores, que por más de que no necesitamos preconocimientos, si es bueno, ahí vienen ya que se me perdió, si es bueno que estén al tanto de la situación. Linda, mira, lo que sucede es que en la energía mecánica hay tres tipos. La que me define su posición, que es la energía potencial. ¿Por qué potencial? Porque es una energía que si el cuerpo cambia de estado, al caer por efecto de la gravedad, se convierte en movimiento. Por eso se llama energía potencial. La energía cinética es la que hace que el cuerpo se mueva. Y la energía elástica o potencial elástica es cuando hay implícito un resorte. Es la energía que transforma un resorte al contraerse o al estirarse. Si tienes dudas, mira el video de las dos clases anteriores. Si tienes alguna otra duda, me escribes al correo y con todo gusto te aclaro la información. Daniel, la respuesta del anterior era C, energía térmica. Esa no tenía mucho pierde. La única duda era que uno se confundiera por culpa de la información. Miguel, la energía cinética está presente en todo tipo de energías. No, la energía térmica sí está presente en cualquier tipo de transformación de energía. De una u otra forma hay calor implícito. El movimiento armónico simple es una transformación constante de energía mecánica. Ahí es más conceptual que otra cosa. Tengan en cuenta que el cuerpo que se ingresa al calorímetro tiene una temperatura mayor. El calorímetro en sí es una olla aislada, tiene una tapa, aquí tiene un huequito donde va introducido un termómetro y lo que uno hace es que la destapa y agrega el cuerpo. Entonces, este cuerpo que agregó acá es la temperatura cero, a mayor temperatura de la temperatura que está acá. Ese termómetro es un termómetro de goma, así, por eso es que cambia tanto. Lo único que les dicen es después de que está en equilibrio térmico, cómo es la temperatura del sistema, la temperatura final. Ahí es solo conceptual, lo único que hay que recordar
es que no puede ser mayor a la temperatura máxima, es decir, tiene que ser menor que T0, pero no puede ser inferior a la temperatura mínima, mayor que T. Respuesta, la D. Eh, Juan Manuel, sí, cuando las cosas son como muy obvias uno tiende a dudar. Claro, es decir, si al final se recuperan y no se afanen de las clases, de pronto que se presentó por alguna entuerto, alguna situación, una pérdida de la clase, van, eh, me dice César y Nicolás que no entendieron, ya les explico la situación. De pronto, al comienzo dijimos que en un sistema en equilibrio hay dos temperaturas, una temperatura máxima y una temperatura mínima. La temperatura de equilibrio, la temperatura de final, tiene que estar comprendida entre esas dos, entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Entre las dos, en ese rango, tiene que estar la temperatura de equilibrio. Y es lo que nos ponen aquí en contexto. En una situación hay una temperatura inicial del sistema del calorímetro, que es menor a la temperatura del cuerpo que se ingresa. Lo que me dicen, el sistema, ¿qué temperatura alcanza? Pues lo único que hay que traducir esta información conceptual a esto. Hay que decir que si la temperatura máxima es la del cuerpo, que es T0, el cuerpo, el sistema debe tener menor temperatura que esa. Y si la temperatura mínima del sistema era T, es mayor. ¿Por qué? Porque está en la mitad, bueno, en la mitad no, está entre las dos. Es mayor que la temperatura más baja y menor que la temperatura más alta. ¿Listo? Las preguntas que quedaron pendientes, esta y esta, el lunes o martes ya están subidas a la página de Facebook para que las empiecen a responder desde ahí. ¿Estamos? Espero hayan quedado con muchas dudas porque eso es lo importante. Entre más dudas queden, más se interesan por el conocimiento. Dudas que tengan, preguntas que tengan, ya saben a mi correo que les empiezo a responder. Los que llegan por primera vez es necesario que estén al tanto de los lineamientos del 2017 que salieron para este año porque hicieron publicación. Si no pueden descargar el documento de la página del ITFES, escríbanme que por alguien de sus compañeros me envió el correo con el documento, entonces se los estoy eh, pasando. Sí, por el Carelibro se está en la página, se están colgando al muro del Carelibro las preguntas reto. Tres preguntas reto a la semana de cada materia para que ustedes las vayan respondiendo. Sí, Angie, entre las cosas que aclara el documento es que, entre muchas de las cosas que deben enterarse, es que ya no hay preguntas abiertas. No, yo me acuerdo solo enviarme el correo. Ah, del perfil, no sé, lo tienen que buscar como puntaje nacional co en el Carelibro, Mónica. Puntaje Nacional Colombia está, y ahí aparece la página de nosotros. ¿Estamos? Entonces fue un placer haber trabajado con el día de usted, del día de hoy. Me alegra muchísimo ver tanta gente nueva, eso es muy bueno para que los que han estado desde un comienzo se afanen a seguir en el proceso y cada día haya mayor competencia y vamos a estar al tanto de los procesos. Espero que les haya ido muy bien, espero que hayan entendido lo que mayor hemos tenido y espero tengan muchísimas dudas a mi correo y una muy buena noche, que les tengan un buen fin de semana, pero siempre intentando meterle muchas ganas al proceso académico. Fue un placer, que tengan muy buena noche. Saludos a los muchachos, un abrazo a las niñas, que les vaya muy bien.